El Espíritu de Dios no se detiene. El Espíritu de Dios hoy quiere obrar. Me dispone a escuchar tu dulce voz en libertad. Me da paz y me confirma en tu verdad. Me da paz y me confirma en tu verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo, todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas,
allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchando este pasaje del Evangelio de Mateo, en la parábola de los talentos, recuerdo la experiencia de María Santísima, que quien, sabiendo quién la había llamado, quién la había amado y quién la había creado, decide optar libremente por Dios y lo de Dios y hacer de toda su vida una glorificación de Dios. Esto nos lleva a meditar que hay que tener conciencia clara de quién es el que nos ha llamado, quién es el que nos ama y para quién trabajamos. El elegido o escogido de Dios, que quizás es el que ha sido llamado por pura confianza divina, es decir, todos nosotros hemos sido llamados para una misión específica y desde el momento en que hemos sido llamados para esa misión, se nos ha capacitado con talentos, dones, gracias, carismas. ¿Qué hay que hacer con esos talentos? Ganarnos la salvación. Y se gana la salvación teniendo conciencia clara de para quién se trabaja, conciencia clara de dónde vienen esos talentos, a quién le pertenecen, porque en realidad son dados a nosotros para que sean administrados, no para que sean poseídos. Entonces, a la luz de esta reflexión, podemos entender que este hombre que tiene sus servidores de confianza decide darle los talentos de manera gratuita, pero se los da reconociendo y sabiendo que sí pueden dar fruto a través de esos talentos, sí los pueden manejar y se los da también con el anhelo de que esos talentos crezcan y den fruto abundante. Ahí podemos meditar que todo lo de Dios o el proceso de conversión en Dios es un proceso que va creciendo y va ascendiendo, es decir, poco a poco nos debe llevar a una configuración más plena con Dios. Y en la medida del sano ejercicio de los dones, carismas y talentos para gloria de Dios, vamos a ir creciendo en conversión. El Señor le regaló a uno de estos servidores 5 talentos, a otro le regaló 2 y a otro le regaló 1. Llama la atención que los 2 primeros, los de 5 talentos y los de 2 talentos, deciden presentarse ante el Señor con frutos en sus manos. El Señor se alegra por esta acción, los recibe y les da otro bien mayor. Les permite entrar en el reino del Señor. Aquí podemos entender que todo lo de Dios, una vez más, es creciente y ascendente. Cuando somos fieles cumplidores y administradores de lo mandado por Dios y lo de Dios, pues nuestra experiencia de fe va creciendo. Nuestra experiencia de conversión también va tomando fuerza y va creciendo. Y nuestra experiencia de fe nos preserva o nos guarda desde ya la salvación definitiva. ¿Qué pasó con el que recibió un talento? Recibió un talento porque el Señor le conocía y sabía que podía trabajar al menos con uno. Pero ¿qué pasó con este servidor? Se dejó llevar por el miedo y terminó escondiendo lo poco que había recibido. Dios tenía esperanza en él.
le compartió algo pequeño con la esperanza de que lo pusiera en ejercicio, lo pusiera a trabajar, creciera en experiencia de Dios, en conversión, tomara fuerza en la fe y pudiera avanzar en lo de Dios. Pero se dejó determinar por sus miedos, por sus inseguridades. Quizás se miró a sí mismo, sintió temor, pánico y enterró. Quizás para no asumir responsabilidades o exigencias que le permitían avanzar en lo de Dios o agradar a Dios o glorificar a Dios, decidió esconderse. Llama la atención que este siervo que recibió un talento sabía quién era el que le estaba compartiendo esto, sabía que era exigente y se dejó dominar por esos pensamientos. No se dio la oportunidad de ver la confianza que este Señor tenía hacia él, sino que sencillamente se quedó estancado, se quedó sin dar frutos. Muchos en la experiencia cotidiana nos dejamos dominar por los miedos personales, por las heridas emocionales, por las taras personales, por las escaseces o los vacíos personales, y no le permitimos a Dios obrar en el día a día con lo que Él nos ha regalado. Hay tantas personas que tienen muchos talentos, pero por la inseguridad tan grande que tienen y la desconfianza que manifiestan a Dios y a sí mismos, pues no ponen en ejercicio lo que han recibido, y por ello, al momento de evangelizar, son los primeros en esconderse, son los primeros en delegar y que otros hagan, son los primeros en no comprometerse. En el caso de los escogidos de Dios según la palabra de Dios, fueron personas que no tenían mucho, materialmente, intelectualmente, socialmente, culturalmente. Pero Dios, a través de esos pequeños, hizo cosas grandes que hoy recordamos. Y todo esto se dio porque no se dejaron llenar del miedo y no se escondieron y no enterraron lo que el mismo Espíritu ya había depositado en ellos, sino que lo pusieron a rentar. Y así tenemos la experiencia de los apóstoles que fueron evangelizando a tiempo y a destiempo y fueron llevando este mensaje del reino de los cielos. En la medida en que iban ejercitando los dones, los carismas, los talentos que recibían de Dios, en esa misma medida iban creciendo en gracia y conversión y se les iba abriendo poco a poco el reino de los cielos. A tal punto que dieron su vida por Dios y lo de Dios. Tenían conciencia clara de quién era el que los había llamado y para quién estaban trabajando. Muchos, quizás al no tener la conciencia de para quién trabajan o por qué hacen las cosas, en el caso, hacer las cosas para Dios, para glorificar su santo nombre, pues al no tener esa conciencia, pues se cae en el dominio de los miedos, en el dominio de la inseguridad, y se le da importancia incluso a las tentaciones, al mal, a las acciones negativas, y se cierran a la esperanza. Por eso no dan fruto. Dios quiere que todos demos fruto y fruto abundante. Te invito, a la luz de este Evangelio, a reconocer cuáles son tus talentos, aquellos que se te han confiado de parte del administrador que es Dios. Detectando cuáles son tus talentos, te invito a que reflexiones cómo estás poniendo en ejercicio estos talentos. Y en la medida que reflexiones en el cómo los estás ejercitando, te invito a que reflexiones en cuánto fruto estás dando, para gloria de Dios, para bien de las almas y para tu propia santificación.
Si nos quieres compartir alguno de estos talentos o nos quieres compartir tus experiencias, en los comentarios de este video puedes dejarnos tu aporte. Oremos. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. Te invito a orar esta palabra de Dios, a sacar tus propias conclusiones y a vivir lo que Dios te ha invitado en este Evangelio. Suscríbete a este canal, comparte estos contenidos. Que tengas un feliz y bendecido día.